Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. En el medio de lo que podríamos llamar el desorden o el caos de la Administración Nacional de Aviación Civil, el ministro Sturzenegger su equipo produjo el decreto 235 del 2025, que es una muy buena noticia, ya que pasa el trámite que antes significaba pedir permiso para hacer diversas importaciones al avisar que se van a hacer esas importaciones. Parece una diferencia sutil, pero no lo es una diferencia muy importante, el que ya no se deba ser autorizado, sino que simplemente uno le está avisando cuál es la compra que va a hacer al exterior. Y quien maneja esto va a ser la ANAC, evitando una cantidad de interferencias del sector de industria, de aduanas, en la evaluación de los bienes que se importan. En la aviación existen un número considerable de artículos, de bienes que tienen que ver con repuestos reconstruidos en fábrica, en fin, cosas que se utilizan en todas partes del mundo, que a veces acá no se comprendía desde la burocracia, no los comprendía o los involucraba con otro tipo de productos que se fabrican en la Argentina, mientras que los de aviación no hay nada nacional que los reemplace. Así que esta es una buena, hay que subrayarla, no abundan las noticias buenas, y esta es una felicitación o un dedito para arriba para el equipo de desregulación del gobierno. Bueno, es muy interesante también que ayer el presidente, en el discurso de homenaje a los veteranos de guerra y recordatorio de la soberanía de la Argentina en las Malvinas y nuestro reclamo histórico, un saludo también, aprovecho, para los veteranos y un homenaje a los caídos que no debemos olvidar. Mencionó que la soberanía de un país no está en las empresas que posea el Estado, y eso es algo que es un concepto muy claro que sostiene el presidente. El programa de hoy es un programa donde vamos a estar viendo números. Vamos a tratar de no hacer una transmisión aburrida, sino algo ágil, para que aquellos que realmente les interesa la aviación vean una radiografía o vean distintas radiografías del sector aerocomercial argentino, cómo está inserta en ese sector las empresas argentinas, esto es Aerolíneas Argentinas, Flybondi, y en parte cómo está evolucionando JetSmart, y poder sacar algunas conclusiones a partir de números. Los números son duros, los números no son relato, y tenemos para eso la oportunidad. Estamos aprovechando los conocimientos del doctor Carlos Vázquez, que siempre hace un seguimiento muy finito de las cifras con que evoluciona este mercado, y cómo también está en movimiento el dinamismo, digámoslo de esa manera, del sector aerocomercial a nivel global. Son muchos los gráficos que tenemos, son muchos los números que vamos a mostrar. Tal vez no se vean, pero sí nos vamos a referir o vamos a dar como documentación las placas que se van a ver, y aquellos que estén interesados en profundizar alguno de los temas que tratamos, no hay ningún problema que se dirijan por mail, el mail que aparece en pantalla en algún momento del programa,
para que les enviemos el gráfico que les puede interesar. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Tenemos también la suerte de tenerla a Lu ahí en el control, y nos va a estar ayudando muchísimo. La vamos a hacer trabajar mucho hoy porque son gráficos complejos, pero bueno, está acostumbrada a hacer este trabajo, lo hace muy bien. Aprovechamos para mandarle también a otro colaborador un saludo, que es Marcelo Muñoz. Yendo ya a la parte que trataremos que no sea árida de las cifras de la aviación argentina, yo les pido que presten atención porque se sacan conclusiones muy interesantes. Luciana me va a poner la primera placa, que es una placa de IATA muy interesante. No sé si podemos ir moviendo un poquito, pero vos manejate. Este es un programa muy dinámico y muy conversado, así que nadie se preocupe. Nosotros estamos totalmente descontracturados para dialogar entre nosotros y tratar de brindarle la mejor imagen. Lo que dice este gráfico es... Este es un índice de madurez de los mercados aéreos. Es un índice que se usa desde el Banco Mundial. Acércate un poquito al micrófono. A IATA o más arriba. Los propios fabricantes. Lo que el gráfico muestra lo que se denomina trips per cápita, viajes por habitante. Vemos que el caso de Argentina, que es el que está en amarillo, es 0,61, que es un índice muy bajo, que demuestra inmadurez, y que solamente es superior al mercado de Brasil o al de Ecuador. Bueno, ahí me llama la atención. Yo pensaba que Brasil tenía un índice más alto, sabía que Chile era el más alto de la región, pero no es así. En todo caso, si lo miramos a Chile con Brasil, ustedes ven ahí abajo que dice 0,61 en amarillo, que es Argentina, 0,34 del lado chileno. Están las diferentes poblaciones. Chile tiene casi 20 millones de habitantes y 1,4 pasajeros, digamos, por habitante. Y la Argentina, con 45 millones, tiene 0,61. Sí, son viajes por habitante. Viajes por habitante. Ahora, cuando vamos a Brasil, ahí me llama la atención y lo más alto que tiene el continente es Canadá. Correcto. Esto que nos está diciendo, además, en principio pienso que la Argentina tiene mucho mercado para crecer. Tiene mucho mercado para crecer y tomemos el caso, comparémonos con Brasil, que estamos en la misma latitud y se puede decir hasta longitud, y realmente demuestra que con la mitad de población tiene más cantidad de viajes que Argentina. Brasil demuestra un grado de inmadurez y es por eso que las inversiones en aviación básicamente están intentando apuntar a Brasil hoy en día. Ajá. ¿No? Pero cualquier otro de los mercados que vemos ahí está igual o mejor. ¿Me estás diciendo que Brasil es más atractivo para crecer? Sí, porque es un mercado que tiene que desarrollarse, básicamente. Y con todas estas medidas de regulación o de apertura de cielos de la Argentina, desde tu punto, desde tu análisis, vos sos un fino analista de esto, la Argentina, ¿cómo está competitivamente para traer capitales, líneas aéreas? Básicamente no, y lo hemos visto, en un año y medio no han aparecido líneas aéreas. La único caso, Hamins, pero recién no tiene ni el primer vuelo, que hayan querido invertir en Argentina. Ajá. Lo que estamos viendo, sí, en el caso de JetSmart, por ejemplo, trayendo aeronaves desde Chile, con matrícula Charlie, o sea que la sacan cuando quieren, pero porque le están entrando aviones y JetSmart, que se está, digamos, abriendo a toda Latinoamérica, intentando poner empresas en Latinoamérica,
le sobran aviones y lo ha puesto en Argentina. Ahora vamos a ir a un poco a ver ese movimiento de flotas y de, ¿no? ¿Qué nos dice el próximo gráfico que nos va a presentar ahí Lu? Bueno, acá es una discusión que hemos, a raíz de un comunicado de APLA, en el que hablaba de cómo se estaba comportando la conducción de Aerolíneas Argentinas y su participación en el tráfico. Lo que podemos observar... ¿Hay alguna de esas franjas que quieras resaltar? La primera, yo creo que la principal son las dos de abajo, digamos. Por ahí se puede hacer... Que es cabotaje internacional. Sí. Pasajeros, cabotaje internacional. Que nos está diciendo... Que nos está diciendo de que con respecto al año 2019, que es el año base, digamos, porque antes, prepandemia, ajá, que no fue un año tan bueno, porque Macri había generado una devaluación y se había empezado a caer con un proceso de tráfico, pero nos muestra que, si lo analizamos concretamente, en febrero de este año, o si lo queremos lo podemos hacer enero-febrero, tanto el cabotaje como el internacional han repuntado. ajá. Han repuntado y han estado tan mejor que el año 19. O sea que por primera vez podemos decir que se ha pasado la pandemia. En el año... En el año 2025, en el bimestre... Ahí empezamos a superar el problema. Exacto. Empieza Aerolíneas. El siguiente... Este es el mercado. Ahora es veremos el mercado. en la próxima, que es Aerolíneas. Bueno, vamos a la de Aerolíneas. Sí, concretamente, ¿cómo se ha comportado Aerolíneas en este proceso? Digamos que es una interesante. No sé si podemos dividir los dos gráficos. Contame. Desde el punto de vista de los que es vuelos, si vamos a hablar del periodo de enero-febrero, podríamos verlo también solamente en febrero. Aerolíneas Argentinas en vuelos domésticos está por debajo del año 2019. Ajá. ¿No? Ajá. Y está, digamos, si lo vemos en internacional, también. Y es mayor la caída, que, digamos, en menos cantidad de vuelos. Atención, subrayamos acá cantidad de vuelos. Exacto. En el caso de la participación del mercado, el bimestre contra el mismo bimestre del 19, Aerolíneas ha caído en vuelos domésticos casi un 2%. Ajá. Y en el caso de vuelos internacionales ha caído casi un 4% de participación en el mercado. El share es respecto de las otras compañías. Sobre el total de vuelo de cabotaje o internacional. Ajá. Y en la parte de abajo, el otro gráfico me está hablando de los pasajeros. De los pasajeros. Porque vos podés tener muchos vuelos y poca ocupación. Exacto, o muchas veces por ahí uno cambió de flota y con más asientos. Bueno, en el caso concreto del bimestre del 25, Aerolíneas en pasajeros está un 2% por debajo en el market share, a pesar de que tiene casi un 10% más de pasajeros. O sea, el mercado creció más que lo que Aerolíneas captó. Okay. En el caso concreto de internacional, hay muy poca diferencia, están penitas por debajo de lo que fue los pasajeros de Aerolíneas en el bimestre con respecto al 19, y su participación cayó un 1%. El no acompañamiento de la participación del mercado con el crecimiento del mercado favoreció más a ¿quién? A JetSmart y Flybondi. Básicamente en este bimestre JetSmart ha sido el gran ganador. Del último del bimestre enero-febrero del 25. Ajá. También con más aviones, ¿no? Eso lo también vamos a ver más adelante. También con más aviones, y esto no tengo los datos de marzo porque los estarían publicando la semana que viene, con un poco de suerte. Okay. Esta es información oficial de la ANAC. Ok. Recordamos que el primer gráfico que mostramos era de IATA. El primero de IATA.
respetar las Sí, propiedades básicamente intelectuales. toda la información sale IATA, ANAC, INDEC o publicaciones extranjeras. Ajá. Vamos al siguiente, Luciana. Ok, mercado doméstico está dividido acá. Ese se ve un poquito mejor. No sé si podemos ir primero al de la izquierda, que son pasajeros transportados, y el de la derecha, vuelos realizados. Contanos acá un poco. Bueno, acá es una vieja discusión que surgió con el tema si Aerolíneas puede o no desaparecer y la importancia de aerolíneas argentinas en el mercado y la importancia de lo que son los interprovinciales, o sea, aquellos vuelos que no tocan Buenos Aires. Vos has sido siempre un defensor en el sentido, no un defensor, muy realista con el tema de que cerrar no se podía cerrar. En cabotaje. En cabotaje. Bueno, vamos a empezar por pasajeros, que quizás es lo más importante, ¿no? Uno siempre relaciona a los pasajeros, pero los que son pilotos les gusta la cantidad de vuelos, digamos, ¿no? Del total país, en el año 23, los pasajeros interprovinciales, o sea que volían, representó casi el 15% y casi no hubo variación respecto en el año 24. O sea, el 85% del mercado era a o desde Buenos Aires. Ajá. Que puede ser que alguno de estos a o desde Buenos Aires tenga un destino final, otro aeropuerto, puede ser. Pero esto es lo que dicen las estadísticas de cómo han sido embarcados los pasajeros. Reitero, esto es información ANAC. Y a su vez, Aerolíneas en el 23 voló 21 destinos en que voló en soledad. O sea, era el único que ponía un vuelo. Y ese en el 24 disminuyó al 19, hoy estarían 17 porque... 17 destinos. Exacto. Que son, por ejemplo... podemos de los más bajos que pueden ser Paraná o lo que son Catamarca, La Rioja, que son capitales de provincia. Eso es todo un tema, ¿no? Es Paraná, Sauce Viejo, ahí es un tema de ineficiencia, digamos. Sí, hay muchos destinos... Bueno, acaban de inaugurar Concordia. No fue la intención de esta presentación, pero les podría decir cuál es el promedio de pasajeros por vuelo y se pueden llegar a sorprender en algunos vuelos, porque, por ejemplo, Reconquista, que fue puesto en el gobierno anterior y que defendió cuando Aerolíneas lo sacó la senadora por Santa Fe Lozada, o sea que no coincidía, daba 7, 8 pasajeros por vuelo, ¿no? Entonces, y uno pone un 737, olvidémonos de un 37, un Embraer, no hay manera que hacerlo rentable ese vuelo, no hay manera. Y entonces, la primera conclusión que sacamos es que Argentina es básicamente, o el mercado argentino, desde Buenos Aires. Pero yendo a los que son aerolíneas exclusivo oferente, ¿cuántos representan del total? O sea, estamos hablando total desde Buenos Aires. ¿Cuáles son los que vuela Aerolíneas? ¿Cuántos representan? Desde Buenos Aires es el 11%, pero si sumamos con el total del mercado con interprovinciales es el 9,28%. O sea que esos 19 destinos, recordemos que hay más o menos 38 destinos en cabotaje. Perdón, 38, sí. Hay 72 destinos en cabotaje entre interprovinciales y de Buenos Aires. De Aerolíneas. De todas las líneas aéreas, pero los no competitivos fueron 21 en el 23, 19 en el 24. Esos representan el 10%. Ajá. O sea, cuando nosotros decimos, sí, abandona estos aeropuertos o estas ciudades, ¿qué impacto tienen? Desde el punto de vista tráfico es poco. Sí. Desde el punto de vista que puede ser político, la mayoría son capitales de provincia. Ajá. ¿Okay? Resistencia, Catamarca, La Rioja. Hay mucha presión ahí también de los gobernadores, pero no ponen plata. Exacto. Ajá. O en algunos casos sí, no se sabe. Exacto. Entonces, ahora vamos a ver aerolíneas en particular. Obviamente...
¿Querés que veamos los vuelos realizados o ya más o menos? Bueno, en los vuelos realizados vamos a ver que los vuelos interprovinciales, teníamos un 15% de los pasajeros, los vuelos están en el 20%. Ajá. O sea que el 80% son en tramos principales, o tramos desde Buenos Aires. Y aerolíneas, sobre el total de Buenos Aires, o sea, sobre ese 85%, representan los tramos exclusivamente que vuela aerolíneas, el 15% de sus vuelos. Sí. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Los tramos que vuelan solamente aerolíneas, y reitero, esto es un tema números, no estamos hablando del tema político, no son los más significativos para la empresa. Por supuesto, hay otros estudios que he hecho que es en función de la tarifa y vamos a ver que las tarifas en estos destinos son más altos comparativamente que los destinos competitivos, ¿no? Pero desde el punto de vista que Aerolíneas deje de operar esos vuelos no es significativa para la economía de la empresa en un principio. Sí, desde el punto de vista para el país. Claro. Pasamos a la otra, en función del tiempo vamos a ir... vemos acá las flotas de las líneas aéreas en la República Argentina, es esa. Contame acá que está Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, y hay toda una comparación. Después también hay otras líneas que son un poco menores, la de American Jet y Andes. Contame por qué es interesante ver la situación de las flotas, ¿no? Sí, Aerolíneas hace 2 años que mantiene más o menos 84 aviones en su flota y tiene una antigüedad bastante interesante, no de la mejor, pero inferior a los 12 años, o sea que estaría bien. Y por supuesto la flota más moderna es la de JetSmart. JetSmart es la segunda en todo lo que es América, después de Arajet, la primera lo que sería Sudamérica, la flota más joven que hay. Y si bien este dato no es en función de los meses, podríamos ver que el gran impulso que se está dando de crecimiento de flota está dado en JetSmart, inclusive desde el punto de vista económico, quizás muchos no lo vean desde ese punto de vista, y el gran cambio lo está pegando JetSmart porque está trayendo aviones de 240 asientos que le va a implicar de que pueda generar o tener un costo por asiento kilómetro muy bajo. Recordemos que en las líneas aéreas hay 2 parámetros: el ingreso, revenue per asiento kilómetro por pasajero kilómetro, que es el ingreso, y el costo está en función de lo que se llama el costo del vuelo por asiento kilómetro. Esos son los 2 parámetros que después vamos a ver un gráfico muy lindo. ¿Qué es el siguiente? No, el siguiente lo que vamos a ver un poco es cómo es la flota de aerolíneas. A ver, Lu. Veamos van a ver de que Aerolíneas tiene Es muy interesante lo de la edad de la flota de JetSmart, porque lo que yo he leído, sin ser experto en la materia, es que una de las características de las low cost es la de tener flotas modernas, hacer un recambio de flota bastante frecuente, ¿no? Las principales low cost son quizás las mayores compradoras de aviones nuevos. Hablo de Ryanair, Easy, el caso de JetSmart. Se deshace y compra, ¿no? Sí, no lo he visto tanto. Ryanair sí se deshace de bastante aeronaves, pero evidentemente compran en cantidad y muy barato. Y están logrando... A ver, recordemos algo. Un avión tiene costo de mantenimiento bajo hasta quizás los 12 años, cuando le toca el gran chequeo D mayor, o chequeo C de 12 años. A partir de ahí, el mantenimiento entra en una pequeña meseta y en un par de años salta. Sí. O sea, primero está en lo que se llama la etapa hasta los 6 años, más o menos, que es la etapa de luna de miel, después empieza a crecer, después entra como en una meseta y después se dispara. El negocio de muchas líneas aéreas es comprar los aviones y a los 12 o 20 años venderlo, cuando empieza a tener alto costo de mantenimiento o un costo mayor de mantenimiento. Por eso las low cost que les interesa tener costos bajos hacen este procedimiento
de tener aviones nuevos y venderlos en el momento adecuado. Y estábamos con la flota acá de Aerolíneas Argentinas, ¿qué es lo que nos está diciendo? No, lo que nos está diciendo básicamente, y será interesante, Aerolíneas tiene, olvidémonos de los que son internacional, en cabotaje en todos los aviones tiene una clase business, que ahora la llaman Economy Premium, que sería una mejor turista, a que le han dado un mayor pitch y un asiento, y hay un menor abreast en las aeronaves, en esa parte. Y esto que parece interesante, porque dice, bueno, yo puedo vender más caro esos asientos. Desde el punto de vista económico, Aerolíneas tiene poca venta en esos asientos. La mayoría de los asientos ¿no? van muy bajo o nula en muchos vuelos. ¿Y cuál es el gran problema que le genera? Y lo vamos a ver en la siguiente. Siguiente, que es un tema que ya hemos tratado acá básicamente. En la 8 es... que es esa que está ahí. Fíjense, acá Aerolíneas tiene un mismo avión 737-800 NG que tiene Flybondi, ¿no? En un vuelo a Córdoba, los costos operativos, combustible, mantenimiento, tasa de aterrizaje, sobrevuelo, lo que se llama costo operativo directo es el mismo. Pero sin embargo, Aerolíneas tiene que prorratear el costo ese sobre 170 asientos. El costo por asiento de Aerolíneas es mayor que el de Flybondi, que tiene el mismo avión, el mismo costo operativo, pero lo prorratea sobre 189. 19 más. ¿Qué significa? Que el costo por asiento lo habilita a Flybondi para poder vender más barato ese asiento, porque va a obtener una misma rentabilidad con un precio menor. Claro. Y este es un principio. Es muy difícil que, yo no recuerdo, por eso no quiero decir que sea total, una línea aérea low cost que tenga business. ¿Por qué? Porque la idea es conseguir el costo por asiento muy barato para poder vender más barato. Y aquí donde yo les digo, el 320 normal, el que le dicen sí o el viejo, digamos, tenía los mismos costos que un 737-800 NG. Hay una discusión, quizás un 1% mayor. Fíjense que el 320 de JetSmart está en 186 asientos, pero el gran salto que ha traído con el 321 es de 240. Tremendo. El 321, y esto, ojo, lo tiene Boeing también con el 10 o con el 9 en los MAX, se le aumenta la cantidad de asientos en una manera mayor que lo que te aumenta el costo operativo. O sea, te puede aumentar el costo operativo un 3% por tener un avión más largo, que es el mismo avión, pero aumentaste un 15% la cantidad de asientos. Por lo tanto, lo que estás haciendo es disminuir. Esta es la tendencia de las líneas aéreas low cost. Fíjense el caso de que el NG o el 800, tomen el MAX 8 de Aerolíneas y lo tienen 170, la configuración máxima en todo turista es 189, pero Ryanair hizo una modificación y tienen lo que se llama el 8200, o sea que le agregó un par de salidas de emergencia y ha puesto más asientos en esa aeronave. En estos días acaban de salir una noticia, Ryanair es la primera empresa que llega a los 200 millones de pasajeros transportados en un año. Tremendo. Pero tienen el negocio claro. O sea, yo hoy le diría, muchachos, si JetSmart programa bien el 321 va a ser grande dolor de cabeza de Aerolíneas Argentinas. De todo la competencia, de todo, ¿no? Sí. Gran avión, interesante avión, y las líneas de Boeing también va a ir acercándose a eso a medida que aprueben los MAX. Sí, está el MAX 10, que es el que competiría en realidad, aunque... Aerolíneas tiene MAX 8. MAX 8, cuando le certifiquen el MAX 10 va a ser un gran avance. Sin embargo, el avión que en este momento en los narrow body está en la palestra y es el amado por todos, el 321 XRL, que significa que es avión long range, con el que se empezaron a hacer ya vuelos transcontinentales. Un 321 espectacular, con un bajo costo y un gran alcance. Tops. Sí. Aerolíneas Argentinas en el próximo gráfico, diciembre 24,
Tenemos acá temas de dotación. Empieza a verse acá. Este es un gráfico muy interesante que ha puesto... Ah, no, perdón. Vamos a este, sí. Que ha generado la propia empresa. Ha sido presentado esta información en la jefatura de gabinete en la época de Pose. Son los datos del 23. Después podríamos saberlo, si querés, hablar de los datos del 24. Pero, ¿por qué perdía Aerolíneas? Miren, esto es muy simple. Fíjense, ¿cuál era el costo por asiento kilómetro de Aerolíneas? 9,34 centavos por asiento kilómetro. Pero ¿cuánto le ingresaba a Aerolíneas? 7,19 centavos por asiento kilómetro. O sea, no había manera de que Aerolíneas ganara plata. Ahí está la pérdida. Ahí estaba la pérdida. Ese año perdió operativamente 391 millones de dólares. Y comparativamente lo pueden analizar con cualquier otra línea aérea. Desde LATAM, que ese año perdió plata, ¿no? El año 24 ganó 1.000 millones de dólares, pero bueno, o con Gol, con Azul, con Copa o con Avianca. Bueno, Copa es la más eficiente. Copa es la más eficiente desde el punto de vista costos e ingresos. Ajá. Interesante. Para los que nos gusta la economía de unas líneas aéreas, ese es uno de los cuadros más importantes que hay. Claro. Para un ama de casa también, ¿no? Porque no se puede gastar lo que no se tiene. Sí. Excepto que esté el Estado atrás tuyo. Bueno, la siguiente, Lu, por favor. Esta es una que vos siempre me insistís con el tema cuánto vuelan los pilotos, cuánto no, si se vuela bien, si se vuela mal. Mire, traje diciembre, que es un mes alto, pero marzo todavía no está, pero febrero ha sido más o menos lo mismo, enero lo mismo. Ahí tienen la cantidad de pilotos por función, las horas estándar, las horas equivalentes y las horas voladas promedio por cada piloto. Esto sale, por supuesto, de cada función hay pilotos que están de vacaciones, algunos enfermos, lo que sea por el estilo. Pero imagínense que si ustedes multiplican estos promedios que hay ahí por 12, que le daría más o menos un promedio de, digamos, unas 500 y pico de horas, cuando el límite en Argentina es de 700 al año y cuando el límite internacional es de 1000. El famoso decreto que 877. Exacto, que acá no se quieren calentar en cambiarlo. Bueno, me dijo nuestro amigo común, el doctor Dosso, me dijo que se está trabajando en eso. No él, pero me dijo que él sabe que está en la idea del doctor Sturzenegger avanzar sobre ese tema, ¿no? Tiempos mínimos de vuelo. Exacto. Y ahí tienen también, en función de las dotaciones que había en su momento, cuántas por función, cuántos pilotos por avión hay o no. Reitero, esto de diciembre se podría hacer, pero lo que es significativo de diciembre es que en octubre se hizo el famoso arreglo con los gremios, en el que se iba a mejorar las productividades, y están las productividades igual que anteriormente. También es verdad que la programación en diciembre ya estaba cargada, por lo tanto no había mucho margen de maniobra. Pero esto nos está diciendo que los pilotos, también es para los TCP, pueden volar mucho más de lo que están volando. Como mínimo yo le diría un 20% más. ¿Qué significa? Dos cosas. O hacer la misma cantidad de horas block con 20% menos de pilotos, o hacer la mayor cantidad de horas block con los mismos pilotos. Explícamelo un poquito más, no para mí, sino en realidad porque quisiera que... Horas block es la cantidad de horas que vuelan las aeronaves. Entonces, si nosotros tenemos baja productividad de pilotos, significa que los pilotos están subutilizados. Entonces podemos hacer o con los mismos vuelos necesitamos menos pilotos, o con esta cantidad de pilotos podemos generar más cantidad de vuelos sin necesitar de variar las tripulaciones, la cantidad de tripulaciones. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso lo que vamos a estar viendo tiene que ver también con la productividad, con los tiempos que están las aeronaves en tierra. Espero que esto les sea interesante, lo estamos tratando de hacerlo más dinámico, pero hay una sola forma
de revertir relatos, que es con números. Cuando los números están disponibles, recién decíamos lo del ama de casa, ¿no? Lo que entra y lo que sale muestran una realidad. Bueno, cuando los números están disponibles, nos permite hacer un diagnóstico y un análisis de la situación mucho más preciso. Yo te pido que me pongas un like, un comentario. Este es un programa que en lo personal, por ahí me equivoco, es muy interesante para poder tener los argumentos, para poder elaborarse una idea sobre la situación del mercado argentino, que como hemos visto tiene mucho potencial, y cómo están operando las distintas compañías, cómo es la eficiencia y cuánto nos queda todavía por revertir y por ser más productivos para brindar mejores servicios a menores costos para la mayoría de la población y sobre todo sin perder dinero. Nos vamos a la pausa. Gracias, Lu. Bueno, gracias a nuestros anunciantes, son los que hacen posible que estemos con este programa y tratemos de mantener un nivel diverso y creo que atractivo. Pónganos qué otras cosas les gustaría escuchar o conocer de la aviación y dentro de nuestras posibilidades haremos el mayor esfuerzo por satisfacer a la audiencia. Tenemos ahí un gráfico muy interesante. Aerolíneas Argentinas, producción de las aeronaves, agosto del 24, que nos está diciendo... Esto nos indica cuánto vuelan en promedio las aeronaves. Traje agosto, como se podría haber hecho otro mes, ¿no? Quizás en diciembre haya un poquito más, en enero, febrero, un poquito más por día. Las aeronaves, básicamente, están acotadas en sí por la antigüedad, por en general cuánto mantenimiento necesitan o no, y después cuánto se tarda en hacer el mantenimiento normal. Aerolíneas tiene para una flota como el 330-200 con una antigüedad baja. Hay 2 aviones básicamente viejos nada más. Tendría que tener por lo menos una cantidad de horas mayor por avión por aeronave. Recordemos esto, cuando uno hace planificación de vuelos, ¿no? La gente de programación de vuelos, en general se le pide a la gente de mantenimiento, me das tu disponibilidad de aeronaves. Ellos entregan una disponibilidad que, si uno habla con la gente de comercial, te dice que nunca cumplen. Y si uno habla con la gente de mantenimiento, te dicen no me dan los recursos. Concretamente, Aerolíneas tiene, internacionalmente, cualquier línea aérea tiene entre el 8 y el 12% de su flota parada por mantenimiento. Pero cuando tiene el avión disponible, el avión tiene que estar volando. Imaginémonos que si compramos una herramienta, una máquina, cualquier empresa lo que necesita es hacerla producir. Nosotros necesitamos que los aviones produzcan. Y la productividad de los aviones de Aerolíneas Argentinas es baja. No digo extremadamente baja, pero es baja. Entonces los recursos, así como recién hablábamos que con la cantidad de pilotos podrían volar más, tenemos que decirle que una de las cotas que hay para que no haya más vuelos es que podríamos sacarles más vuelos a los aviones y no se les está haciendo por diferentes motivos. Hoy hablábamos del time around time. Sí, imagínense, el TAT es el periodo que pasa entre que le ponen la calza hasta que le sacan la calza. Básicamente una aeronave cuando llega a destino. O sea, desde que llega la manga y empiezan a bajar hasta que empieza a carretear. Que es un tiempo improductivo, muerto. Exacto. Entonces, Aerolíneas hoy tiene un tiempo que es casi el doble de lo que tiene JetSmart o Flybondi. Entonces, ¿qué sucede? En internacional no importa que el avión esté una hora parado en una escala como puede ser Miami. De hecho, está más tiempo. Porque los tiempos de vuelo son... Miami es 9 horas, que esté uno, digamos, el 10%.
Pero cuando estamos en cabotaje, imagínense que si yo tengo un avión a Córdoba, que tengo un tiempo de hora, más o menos una hora de vuelo, y lo hago esperar una hora para volver a sacar la gente, sacar el equipaje y volver a cargar la gente y volver a cargar equipaje, yo estoy casi el mismo tiempo en vuelo que el tiempo en tierra. Entonces la incidencia de los TAT en cabotaje es grande, igual que en regional. Entonces tenemos que... Onerosa, y que lo que hace es perjudicar a la empresa. Por supuesto va a salir mucha gente, por ejemplo, de aerolíneas, decir, no, bueno, pero tenemos baja, digamos, índice de demora, cosas. Muchachos, JetSmart no tiene alta demora. Y las grandes compañías internacionales tienen un TAT más bajo. O sea, tenemos que entender de que todo lo que tenemos, recursos humanos o recursos técnicos como las aeronaves, tienen que producir. Porque es la única manera de que la empresa reduzca muchos de los problemas que tiene de estructura. Fíjense, el vuelo en agosto, las aerolíneas contrató 2 cargueros y volaron 2,95 horas por día. un desastre. Un negocio de Seriani, ¿no? Bueno. Los MAX volaron 11.09, o sea, ese avión con la antigüedad que tiene tendría que estar volando no menos de 14 horas por día. Lo mismo que la flota MAX la flota 800 aerolíneas tiene una baja, como dijimos antes, tiene una antigüedad promedio de su flota baja. Entonces, aerolíneas tendría que sacarle un promedio por lo menos de un 20 a un 30% más de horas block por aeronave promedio. Cuando hablo de promedio, hablo de toda la flota, o sea, los aviones que están volando y los aviones que están en mantenimiento. Igual que cuando se habla de tripulaciones, se habla de promedio de todo lo que está asignado. Fíjense, el Embraer, 7 horas, cuando es un avión de 12 años, tendría que estar por lo menos 10 horas. Va a destinos más cortos, por lo tanto la incidencia del TAT es mayor, pero tendría que estar volando más. Esto es el principio que tendríamos que analizar todos. Ahora, también acá hay una pregunta interesante. Cuando vos hemos charlado en distintas oportunidades sobre qué flota tendría que tener Aerolíneas Argentinas, siempre me hiciste una pregunta, una repregunta de alguna manera interesante. Me dijiste, ¿qué mercado querés satisfacer? ¿Cuáles son tus objetivos? Y lógico, si no sé a dónde voy, no te puedo decir con qué iría. Eso para la visión, la flota que tiene Aerolíneas Argentinas, ¿qué te hace deducir que es la misión que tiene en mente Lombardo y compañía? No, yo creo que actualmente no hay un criterio, y esto no es de culpa de ahora, no hay un criterio. Bueno, Lombardo está manejando la flota que tenía. Exacto. Sí. O sea, creo que no hay un criterio de decir, a ver, un plan de flota no parte ni de los pilotos ni parte de los mecánicos. Un plan de flota parte de marketing. Analizar el mercado, analizar los potenciales tráficos y analizar temas de frecuencia y cuál es el promedio de cantidad de pasajeros estimados por vuelo y cuál es la distancia. Con esos dos factores, uno sabe cuál es el avión. Claro. O sea, señores, si yo necesito un avión que vuele, hoy por suerte hasta los Embraer llegan hasta el sur, ¿no? Antes no llegaban. Pero si yo necesito, por ejemplo, volar a Rosario o Mar del Plata, yo no necesito un 737. Ni un jet. O sea, por supuesto, pero vamos a suponer en esta discusión, ¿por qué? Un avión como el 800 o el 700 que llega a Caracas, estamos hablando de 6.000 kilómetros, no es un avión para volar 200 kilómetros. ¿Me explico? A su vez, si yo voy a programar un avión, un ERJ, para volar destinos altos, lo que estoy haciendo no es beneficiar al Embraer, sino que estoy perjudicando a los demás aviones. En cambio, los Embraer, que son aviones más livianos, que están para distancias cortas, tendría que estar volando todas las distancias cortas, digamos, hasta 1.000 y pico de kilómetros y menos de tanto tiempo.
Esta es una programación que no siempre Aerolíneas, hay que reconocerlo, lo puede hacer, porque Aerolíneas dice, ¿qué aviones tengo como para hacer esta programación? En realidad le pueden decir, yo necesito tal cantidad de aviones para la programación en función de lo que yo quiero hacer. Y recordemos algo, la tendencia del mercado es hacia flotas, no importa qué proveedor, comunes. La communality ha surgido hace más de 20 años, implica que un 737-700 o 800 es el mismo avión, desde el punto de vista que los repuestos son el 90 y pico % lo mismo, los pilotos son los mismos. Aerolíneas tiene 4 737, 700, 800, 800 cargueros y MAX. En Aerolíneas lo vuelan los mismos pilotos, pero no son los mismos pilotos los que vuelan el Embraer. Si Aerolíneas hubiera tenido esos 24 Embraer, los hubiera tenido, 737 y no hubiera un problema ex-WAL a APLA, Aerolíneas podría lograr mayor productividad de toda su flota de tripulantes y a su vez mayor productividad de lo que es su recurso de mantenimiento. Vos me estás sugiriendo que uno de los pasos que en algún momento habría que tener es uniformar esa flota y utilizar el potencial de los pilotos que están. Es la tendencia mundial, o sea, por supuesto American tiene 320 y tiene 737, pero American tiene 1400 aeronaves. Claro. United también. Gol tiene un solo tipo de aeronave, casi la misma cantidad. LATAM, que tenía dentro tenía 320, tenía 318, creo que llegó a tener algún 319, se ha puesto en 320 y ahora está trayendo 321, pero digamos, no es que tenía 737. Entonces eran todos Airbus de la misma familia. Para avanzar en función del tiempo, acá hay un grafiquito que vamos a pasar, una tabla que vamos a pasar rápidamente, que es la de dotación por convenio, para que la gente tenga una idea de cómo se compone la dotación, la plantilla del Aerolíneas. Sí, esto es la realidad de la empresa al 31/3. O sea, marzo. La cantidad de pilotos es el 10%. Está más o menos el estándar internacional. Para cantidad en la cantidad. En participación salarial tienen casi el 25% de la masa salarial. Pero acá Aerolíneas llegó a 10.266 al 31 de diciembre respecto a cuando al 31 de diciembre del 23 la empresa ha bajado 1.680 empleados. Y respecto a diciembre ha bajado casi, digamos, o sea, desde diciembre, ahora 130 empleados más o menos. Yo me acuerdo que cuando fue la crisis pasada, la discusión seria con este gobierno, uno pensaba que que Aerolíneas iba a ser rentable si el día que tuviera 5.000 empleados. Sin embargo, ahora hay una versión que dice que Aerolíneas tiene números en azul, o sea, no estaría perdiendo, y encaja 150 millones de dólares. ¿Puede ser algo así que hayas escuchado? Sí, eso es lo que ha dicho Lombardo. La verdad es que el informe de la Secretaría de Hacienda de todo el periodo 2024, que ha salido hace 3 días, el 31 de marzo a la noche, lo que figura es que Aerolíneas ha tenido un ingreso, no un ingreso, sino una ganancia de más o menos 120 millones de dólares. El informe de lo que es la Secretaría de Hacienda... ¿Un ingreso o un superávit, lo que se denomina resultado financiero, ¿no? Sí. Aerolíneas ha ganado... Eso que es antes de impuestos. Sí. Aerolíneas ha ganado, según la Secretaría de Hacienda, y ahora voy a hacer una aclaración, 104.000 millones de pesos, o sea, el equivalente con un dólar promedio del año pasado de 800 y pico, de 114 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda, pueden acceder, el informe tiene todas las empresas del Estado. Eso vamos a otro programa, lo vamos a hacer. Perfecto. Pero lo que hace es trabajar con valores en pesos corrientes.
Los balances se trabajan con moneda constante, o sea que se hace un revalúo, un ajuste por inflación de los que son, digamos, los activos. Pero digamos que está por verse, para no entrar en arideces, ¿no? Exacto. No, teóricamente el balance tendría que reflejar más que estos 114 millones. Ok. Porque siempre los balances ajustados distorsionan un poco la realidad. Vamos al próximo gráfico, que es de aerolíneas. Seguimos con la dotación. Ahí está. Esto nos está diciendo algo interesante respecto de edades, ¿no? Sí. O permanencia en la empresa. Sí, lo que es antigüedad promedio de aerolíneas tiene 15,9 años promedio, a la fecha esta, 31 del 3. Lo que nos da, calculen que en julio del 2008, estamos hablando hace 15 años casi, entró el gobierno en la mayoría accionaria de Aerolíneas Argentinas. Se reestatizó. Exacto, y van a ver de que más o menos la antigüedad promedio coincide con la cantidad de empleados. Si uno analiza... ¿Hubo un cambio generacional durante el proceso de estatización? Digámoslo. Sí, llamarlo por lo que sea, pero si vos analizás entre 0 y 15 años de permanencia en la empresa, eso te está dando casi un 45% de la cantidad de gente. Se fueron todos menos Viró. Bueno, es una broma. Bueno, acá el cuadro nos habla también rango de antigüedad, dotación por sexo. Tenemos un gráfico más para los minutos que nos queda, que son, se llama, a ver, ¿qué tenemos ahí? Sí, este cuadro lo presentó también Lombardo en la jefatura de gabinete, y estos son datos del 23, ¿no? Que muestra de que los empleados por avión eran de 142 empleados por avión, hoy está en 122, pero que el impacto en el total de los gastos, reitero, el impacto de la masa salarial en el total de los gastos era del 32,7. ¿Qué significaba? Que Aerolíneas había gastado 691 millones de dólares en el 23 para pagar las masas salariales, o de costos de las masas salariales. El resto de las empresas como Latam, Gol, Azul estaban en el 12 al 13%. Volvamos un segundito. Ahí se ve dos. Es el amarillo, ¿no es cierto? El amarillo. Sí, el amarillo, yo lo alcanzo a ver de acá por un tema de excelencia en mi vista. Justamente uno de la mejora de los resultados en el año 2024 básicamente tiene 3 factores. Uno que sí se dio en el 23, que era los ingresos internacionales los venden al dólar MEP y los costos ese era el dólar oficial. Segundo, hubo una pequeña pero importante baja del combustible. Y la tercera, que quizás haya sido el ingreso más importante, es que Lombardo redujo, más allá de qué manera, la política oficial en la masa salarial de los empleados sobre el total de la empresa. Casi de la parte salarial ha tenido un ahorro de 200 millones de dólares. Yo puedo decir que en el periodo que llevamos de la actual administración Milei, la empresa está más eficiente y, bueno, produce menores pérdidas. Sí, concretamente, si se verifica lo que dijo Hacienda, Aerolíneas realmente en toda su historia va a ser el primer balance positivo que existe. Hubo un balance ahí que fue medio trucho en el año 97 para la entrada de American, pero sí, concretamente si da ganancias sería la primera vez. E inclusive mucho más eficiente la gestión de lo que fue durante la época del gobierno de Macri. Sí, bueno, la gestión de Macri ha sido mejor que la gestión Recalde, ¿no? Bueno. Pero, bueno, no era muy difícil. Pero sí, evidentemente, si se producen estos números, sí, y hay que aclarar algo, que el gobierno actual ha introducido muy poca gente en Aerolíneas Argentinas.
Otro tema que nos permite, hay un contraste entre el balance supuestamente positivo que dejó Recalde, que nunca se explicó, y este balance, ¿no? De alguna manera, el actual balance de coincidir los números con la realidad le está diciendo un mentiz muy grande al anterior. A Seriani. A Seriani. ¿Qué dije yo? Recalde. No, bueno, es lo mismo. Sí. Sí, o sea, la gestión Seriani presentó un balance de 6 meses, del 23. En ese no hablaba de ganancia, hablaba de una pérdida, pero decía que potencialmente iba a ganar plata. Recuerdo que el 23 perdió 391 millones de dólares de lo que es el EBIT, o sea, la pérdida fue muy grande, que solo compensó con parte con el tema de... Ahora, si la compañía bajó 1.100 empleados, groseramente dicho, 1.100 empleados, o gruesamente dicho, quiere decir que había un despilfarro fenomenal en la compañía. Sí, bueno, no necesariamente, porque la gran cantidad de gente se empezó a ir a partir de junio, por ahí, del año pasado, tuvo relacionado a la disminución, porque recordemos que cuando uno se va con retiro voluntario, se le tiene que pagar la cantidad de años exclusivamente, pero básicamente lo que se ha notado es que también hubo una reducción de lo que fue el ajuste de los salarios respecto, no necesariamente en el total, que sí también lo hubo, pero en los momentos en que se dio respecto a la inflación. Claro. Tratamos de hacerlo lo menos arduo posible, espero que te haya servido. Te hemos mostrado el análisis clínico de la situación del mercado aerocomercial, las radiografías. No hay mentiras en esto, no hay relato, no hay ideología, son números. Y gracias, Carlos, porque siempre traes cosas muy precisas. Sé que a vos te gustan los debates sobre valores precisos y lamentablemente no tenemos con quién debatir. Prácticamente pensamos lo mismo. A veces me quiero poner de abogado del diablo para molestar o para generar algún tipo de contraste. Pero siempre está invitado el presidente de aerolíneas o los cuadros gerenciales de la compañía para que vengan a charlar. En definitiva, no ha sido un programa demasiado crítico de aerolíneas, sino tratando de mostrar la realidad y el futuro que tiene y sobre todo la gestión que está desarrollando el gobierno o está obligando a desarrollar el gobierno dentro de la compañía. Bueno, esperemos que las cosas sigan así. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias, Carlos. Chau.